Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a quienes se están integrando. Vamos a esperar un par de minutitos porque hay gente que está ingresando a la sala de espera para que podamos comenzar esta tremenda charla que nos va a dar el doctor Fuente en unos minutos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le doy afectuosamente el saludo a cada una y cada uno de los que están presentes en este seminario web con el doctor Fuentes, a quien ya voy a presentar. Quiero primero que todo agradecer a quienes hicieron posible la proyección y programación de esta actividad, que tiene como un objetivo principal el poder mostrarle, ejemplificarles, darles a conocer cuáles serían algunos de los aspectos que van a formar parte de este programa de diplomado en fisiología humana con enfoque clínico que estamos generando desde el Departamento de Morfología y Función en la Universidad de las Américas. Mi nombre es Esteban López Muñoz, yo soy el director del Departamento de Morfología y Función en UTLA, como decimos con cariño, y quien en este minuto me está acompañando es el doctor Rómulo Fuentes, un gran colaborador para el departamento, sobre todo por la generosidad que yo nunca termino de agradecerle, eh, puesto que ha participado en otras actividades académicas con estudiantes inclusive en nuestros encuentros interuniversitarios, mostrando su gran capacidad de generosidad, su gran capacidad de explicar de la forma más sencilla lo que pareciera tan complejo y sobre todo mostrarnos que hay un mundo, hay un espacio que está llamado para ser construido por todos los que están trabajando en el área de salud, en el área de la informática, en el área de la ciencia en general. El doctor Fuentes es director de investigación en la Universidad de Chile, tiene una vasta experiencia en investigación, no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Es bioquímico de profesión y doctor en ciencias biomédicas. Y desde hace muchos años ya, y con un interesante éxito, se ha dedicado fundamentalmente al control motor, que es un área que es transversal a muchas de las profesiones del área de la salud, donde uno incide directamente respecto a este tema. Y además tiene experiencia investigativa y práctica o experiencial en la estimulación de la médula espinal. Eh, Como todos sabemos, es una de las mayores afecciones que puede generar eh, inhabilidades en el ser humano. Y además de estos trastornos motores, también trabaja en la neuromodulación adaptativa. Eh, Tenemos un grupo además de representantes en el equipo el Departamento de Morfología y Función dentro del público, a quien agradezco también su participación. Y quiero dejar con ustedes entonces a el doctor Fuentes, quien generosamente nos va a mostrar en qué está hoy día la fisiología aplicada ya en el ámbito del control motor. Así que, Rómulo, muchas gracias, muy bienvenido y es toda suya ahí el salón. Muchas gracias, Esteban, por tan linda presentación. Eh, Vamos entonces a
antes de comenzar con esta charla. En realidad, haciendo la charla tuve que cortarla porque ¿ven ahí la pantalla? Se está cargando. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Porque en realidad están pasando un montón de cosas ahora y un poco tal vez la intención de esto es mostrar la ciencia que hay detrás y los desafíos pendientes, que son muchos, y lamentablemente el tiempo no alcanza. Entonces va a ser algo que va a ser bastante general, ¿cierto? Y espero que despierte el interés de los asistentes. Eh, Voy a ver si ahí. Entonces ustedes deberían ver ahora una lista de los contenidos de la charla. Entonces vamos a hablar muy brevemente qué son las neurotecnologías, a qué se refiere a la gente cuando habla de neurotecnología. Y vamos a dar ejemplos de neurotecnologías que son exitosas y que están muy difundidas, de uso muy difundido, pero que no tienen el impacto, ¿cierto?, que pueden tener otras instancias neurotecnológicas que existen ahora, por ejemplo, no sé, Neuralink, ¿es cierto?, con Elon Musk, un tremendo impacto mediático, eh, eh, pero sin embargo no hay tantas cosas aconteciendo detrás de eso como podrían ser en cosas más eh, que se hacen hace mucho tiempo, como el implante coclear, que vamos a hablar muy poquito, y la estimulación cerebral profunda, que sí vamos a hablar un poco más. Y luego vamos a hablar entonces de las neurotecnologías emergentes, ¿cierto? Lo que está saliendo, y también un poquito de la base científica y las limitaciones también que tienen, que son bastantes. Y esta pregunta al final yo pienso que va más para la discusión, ¿cierto? ¿Qué esperamos en el futuro en cuanto a estas neurotecnologías? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son las neurotecnologías? Y la verdad es que se trata de un término paraguas, ¿cierto? Como se dice en inglés, un umbrella term, que es un término que agrupa, ¿cierto? Cubre un montón de términos y de instancias distintas. Entonces ahí abajo yo puse todos los nombres que existen o se han usado en algún momento, no son todos obviamente, y al lado izquierdo están los nombres que son un poquito más genéricos, que aún siguen siendo genéricos, ¿cierto? Como neuroprótesis, una interfaz neuronal, una interfaz cerebro-máquina, una interfaz de control neuronal, un chip cerebral, ¿cierto? Como se conocen de la forma más popular, o una interfaz mente-máquina. Entonces, son todos términos genéricos, pero que se refieren siempre a esta interacción entre una máquina, ¿cierto? Que un computador generalmente, y tejido nervioso de algún tipo, ¿cierto? Vivo en un ser humano, en un sujeto que está ahí completo actuando. Y ya a la derecha tenemos términos que son más específicos y que se refieren a cosas que podemos, o de alguna forma están mejor definidas por su uso en el tiempo. Entonces, uno es neuromodulación, que lo vamos a revisar. Los implantes cocleares, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, la estimulación medular, son instancias de neurotecnologías que son ampliamente utilizadas ya y de alguna forma sancionadas por la sociedad. Em, yo siempre trato de ver cuál es la evolución en el tiempo de las publicaciones. Entonces aquí solamente busqué en PubMed, busqué neurotecnología tal cual, me tiraba error, ¿cierto? Porque al parecer el término no existe en PubMed, entonces era neuro y tecnología. Pero aún así con el error me dio alrededor de 5.000 entradas y la mayoría entonces esto explota en el año 2012, ¿cierto? Y a partir de ese año entonces hay un aumento acelerado de al menos la investigación en cuanto a neurotecnologías. Y como ya dijimos entonces, se conoce por distintos nombres, usted puede hacer la búsqueda con los otros nombres y obviamente los números van a ser mucho mayores, pero la conducta, ¿cierto? Esta forma de la curva va a ser más o menos parecida. Y como les prometí, vamos a hablar un poquito de los implantes nucleares porque hay que hacerle justicia. Los implantes nucleares son por lejos la neurotecnología más usada en el mundo, ¿ya? Y más exitosa, ¿cierto? O sea, las dos cosas están correlacionadas, ¿cierto? Exitoso y la gente entonces lo usa mucho. Y un implante coclear se ve como lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Acá está, esto de acá es lo más importante tal vez, es un electrodo que va inserto en el oído, va inserto en la cóclea, de hecho,
y tiene entonces un micrófono que va por fuera y lo que hace este aparato entonces va a captar los sonidos y los va a transformar en un patrón de estimulación de acuerdo a su frecuencia en este electrodo que tiene distintos contactos, ¿cierto? Y este es el equipo que va por fuera, que el que se ve, ¿cierto? La persona lo usa sobre la oreja y esto exactamente no me queda claro dónde va, ¿cierto? En general a las personas no les gusta que se les vean, entonces tratan de ocultarlo un poquito, pero esto queda claramente visible, pero no va adentro. Y el principio de funcionamiento aquí es bien bonito, yo no me voy a detener en explicarlo, pero este electrodo entonces que va inserto en la cóclea, recuerden que es como un caracol, literalmente, entonces va a alcanzar cada uno de estos contactos, alcanza un área de la cóclea que además responde a una frecuencia específica de sonido. Entonces, de alguna forma lo que estamos recreando, ¿cierto?, es la transducción de sonido a señal eléctrica que es justamente para el tipo de afecciones que nos va a servir en este caso. Bueno, y ahí también hay una neurociencia detrás muy bonita que tiene que ver justamente con esta tonotopía de la cóclea. Pero ya hicimos la justicia para el implante coclear, así que sigamos avanzando. El implante coclear es particular, ¿cierto? Porque no pertenece como a ningún área y se llama implante coclear, ¿cierto? Podemos decir que es una prótesis, ¿cierto? Una prótesis sensorial, es bien especial. Pero hay otra área que es más genérica y se llama neuromodulación eh, y que comprende, digamos, otra disciplina, otra instancia disciplinar. Y lo primero es decirle que estos no son los sistemas neuromoduladores, que son importantes en neurociencia, ¿cierto? Que son neurotransmisores que ni excitan ni inhiben, pero que cambian la excitabilidad. Ejemplos clásicos, la dopamina, la serotonina, la acetilcolina. Sino que esta es una neuromodulación, es un campo, una disciplina que involucra implantar dispositivos en las personas y que esto permite aplicar entonces agentes eléctricos, químicos, biológicos, lo que ustedes quieran, y aquí son generalmente agentes eléctricos los que vamos a hablar. Y esto tal vez algunos lo recuerdan, pero me gusta mucho esta diapositiva y es la diapositiva del pez torpedo. Entonces hay un recetario romano de como 2000 años y entre las recetas sale que el dolor de cabeza, incluso si es crónico e insoportable, puede ser eliminado y remediado para siempre colocando un torpedo negro vivo. Este pez da una descarga eléctrica sobre el punto donde está el dolor hasta que el dolor cese. Entonces, la neuromodulación, ¿cierto? Estimular el sistema nervioso con electricidad es algo muy antiguo y que ahora se usa actualmente. No se usan peces eléctricos, afortunadamente, sino que usamos electrodos de una manufactura bastante sofisticada, pero al final igual son electrodos relativamente simples, o sea, son contactos metálicos, ¿cierto?, que están en una matriz de silicona generalmente, que es biocompatible, ¿cierto?, amigable con los tejidos vivos. Entonces, estos son distintos, los que ustedes ven arriba son electrodos que se colocan en el cerebro, y los que ven abajo son electrodos que se colocan sobre la médula espinal. Entonces acá tenemos las bases, digamos, tecnológicas para la estimulación cerebral profunda, que se usa mucho, y la estimulación medular, que se usa un poco menos, pero también se usa bastante hace unos más de 50 años. Entonces estos electrodos se implantan quirúrgicamente en el blanco que se desea y se alimentan con este generador de pulsos, que es literalmente una batería, entonces que da estos micropulsos eléctricos que van a modular la actividad eléctrica. Entonces, aquí ya la cosa empieza a expandirse porque tenemos distintas versiones de esto, en lo que vimos recién, la estimulación cerebral profunda. Acá está, no sé si alcanza a ver, pero son electrodos entonces que van dentro del cerebro y como su nombre lo dice, en estructuras profundas del cerebro, o sea, estructuras subcorticales. Existen versiones donde se estimula la corteza, eso está menos difundido, digamos, pero hay bastante investigación al respecto. Y hay otros tipos de estimulación, ya que no vamos a tocar hoy día, pero que serían no invasivas, ¿cierto? Como la estimulación magnética transcranial, donde se pone una bobina por sobre la cabeza, ¿cierto? Por sobre la piel, y también se puede lograr algún tipo de modulación eléctrica dentro del cerebro. Y ya versiones más avanzadas que ya existen comercialmente, como la estimulación adaptativa, ¿cierto? Donde yo no solamente estimulo, sino que también veo los efectos de la estimulación a través del registro de señal eléctrica del cerebro y eso entonces lo uso para optimizar mis parámetros de estimulación.
Y finalmente la estimulación medular, que ustedes vieron el electrodo recién. Entonces estos mismos electrodos en forma de paleta van bajo las vértebras sobre la médula espinal y alimentados por un estimulador similar al de estimulación cerebral profunda. Y entonces donde yo voy a hacer modulación, pero esta vez de la médula espinal. Alternativamente, uno puede no ir al sistema nervioso central, pero ir al sistema nervioso periférico. Entonces hay estimulación del nervio vago, por ejemplo, se pueden estimular otros nervios también. Es el mismo principio, ¿cierto? Pero en este caso estamos un poquito más afuera de lo más central, ¿cierto? Estamos afuera del sistema nervioso central y también tiene aplicaciones que son bastante específicas. Esta diapositiva es relativamente antigua, pero todavía es cierta en el sentido de que las principales enfermedades tratadas actualmente con la estimulación de cerebral profunda u otros métodos similares de neuromodulación son la enfermedad de Parkinson para mejorar los síntomas motores, el temblor esencial y la distonía, ¿cierto? En el caso de lo neurológico serían esas tres, ¿cierto? Las que están acá a la derecha, como la migraña, ¿cierto? El trastorno obsesivo compulsivo, la depresión o la epilepsia, eh, se usa, sí, pero yo diría que actualmente las que más reciben beneficios de la estimulación cerebral profunda son el trastorno obsesivo compulsivo y la epilepsia, ¿cierto? Las que están abajo no las vamos a tocar en profundidad porque ya no están directamente relacionadas con el ámbito neuro, pero son igualmente importantes, igualmente utilizadas ampliamente. Para terminar esta parte, que es más introductoria, la neuromodulación es bastante compleja y se sabe poco de los mecanismos. Entonces, esto sería uno de los objetivos a discutir en los cursos de diplomado, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos que están detrás de esta estimulación? Y los mecanismos son complejos porque el electrodo que se usa no está en un ambiente que es homogéneo, ¿cierto? Está en un ambiente altamente heterogéneo, que es un tejido nervioso, un tejido cerebral vivo, donde no solamente hay neuronas, sino que hay aferencias, ¿cierto? Hay eferencias, hay microglías, hay vasos sanguíneos, hay eferencias que salen, ¿cierto? Del sector donde yo estoy estimulando. Que va a afectar a neuronas que están lejos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es un efecto trivial, y si bien conocemos algunos principios básicos de cómo esto opera, esto se complejiza enormemente cuando hablamos de un circuito neuronal o una red neuronal, que es otro aspecto también interesante de tratar en el curso. Entonces, sabemos poco cómo funciona, pero sí hay algunas cosas que se saben, algunos principios básicos que podemos seguir. Em, y entre esos principios básicos, las cosas que nosotros podemos controlar son los parámetros de estimulación, que son muy importantes porque determinan el efecto terapéutico de esta. Y brevemente, lo vamos a ver, son tres parámetros que son la frecuencia, ¿cierto? Aquí, primero un pulso eléctrico cuadrado, ¿cierto? Bifásico, que se entrega ciertas frecuencias, ¿cierto? Aquí vemos dos pulsos, entonces yo puedo modificar el intervalo entre dos pulsos y eso corresponde a la frecuencia. Y luego tenemos la duración del pulso y finalmente la amplitud, que es la intensidad con que yo entrego la estimulación. Entonces, estos tres son clave para la efectividad del tratamiento, digamos, y existen protocolos para elegirlos, pero nuevamente, ideal sería saber más sobre los mecanismos básicos para poder aplicar esto de una forma racional y, por qué no, ya con herramientas del tipo de aprendizaje de máquina, ¿cierto? O de ciencia de datos, que justamente sirven mucho en este caso donde disponemos de muchos datos, pero no tal vez una guía clara de cómo procesarlo. Esto es cómo se hace la estimulación cerebral profunda. ¿Cierto? El paciente está despierto en el caso del Parkinson, por ejemplo, y lo primero que se hace es una imagen cerebral en tres dimensiones, donde yo selecciono las coordenadas donde quiero llegar, y estas coordenadas entonces se logran a través de poner este marco estereotáxico, que es como una corona, ¿cierto? Que va sobre la cabeza de la persona, me permite entonces llegar a cualquier punto del cerebro con una precisión menor en fracción de milímetro, digamos. Y con esto entonces yo ahora puedo insertar un electrodo y dejarlo en este blanco.
Entonces, también parte de los contenidos serían, por ejemplo, ver los circuitos afectados por esta estimulación, ¿cierto? Y cuáles son los principios básicos que operan, que de hecho nos permiten predecir con cierta precisión cuáles van a ser los efectos, los distintos efectos que van a tener eh, la estimulación dependiendo del blanco que yo elija, ¿cierto? O dependiendo del blanco que yo erré, ¿cierto? Porque eso también puede ocurrir, ¿cierto? No hay una precisión total, entonces hay ahí un cierto compromiso entre la precisión y los efectos que yo pueda lograr. Um, Acá se ven las imágenes de una estimulación cerebral profunda para el tálamo ventrolateral intermedio, que es uno de los blancos que se pueden usar. Entonces, aquí perdí el cursor. Un segundo. Ahí sí, creo que volví. Ya. ¿Ven la imagen? Algo le pasa a mi computador. Esteban, Se ve tu circulito ahí como que está está pensando. pensando, ¿cierto? Ya, Sí, algo más ahí, pasó, ya. ahí Pero ahí volvió, desapareció. ahí volvió. Ya, entonces aquí ustedes ven los electrodos ya en su blanco final. Se ve que está muy profundo, ¿cierto? Son dos electrodos, uno por cada hemisferio cerebral. Estos electrodos salen, ¿cierto? Del cerebro y vía subcutánea, entonces van a ir al generador de pulso. Entonces, una técnica muy extendida. Voy a ver aquí si se puede ver un poquito. Vamos a sacar el puntero y ver si se puede ver esta imagen. Ya, creo que no se ve. Ya, no está disponible online esta más, pero aquí lo que se ve es cómo afecta en términos motores la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico. Y este paciente que ustedes ven acá, sin estimulación, básicamente no se puede parar de la silla. Y cuando se para, ¿cierto? Da unos pasitos muy cortos, sin balancear los brazos, ¿cierto? Se congela, que quiere decir que cuando intenta girar, eh, literalmente no queda ahí, ¿cierto? Parado, hasta que alguien lo saca, digamos, este congelamiento, y cuando está el estimulador prendido, esta persona básicamente se para, camina y gira, caminando sin ningún problema. Ustedes no podrían decir que es alguien con Parkinson. Um, Esto trata sobre la problemática de la estimulación, de los parámetros de estimulación, ¿cierto? Que es importante porque, como dije, determina eh, la efectividad terapéutica. Sin embargo, las combinaciones posibles que podemos lograr con estos tres parámetros que yo dije, duración de pulso, amplitud, intensidad, perdón, amplitud y frecuencia, eh, ¿cierto? Son miles de combinaciones. Entonces, generalmente esta elección de las combinaciones se hace literalmente empíricamente, ¿cierto? La hace el equipo de salud con el paciente. Entonces puede demorar meses o años en encontrar las configuraciones posibles. Entonces, aquí hay un gran desafío importante en encontrar métodos, ¿cierto? Tecnológicos que permitan de una forma más inteligente o utilizando los recursos que existen actualmente como inteligencia artificial, de encontrar estos parámetros de una forma más rápida y más eficiente. Hablemos un poquito de las interfaces cerebro-máquina, que es, digamos, lo que viene, ¿cierto? Lo que yo hablé ya existe, ya está, y tiene obviamente desafíos, pero la interfaz cerebro-máquina son cosas que vienen. Entonces, no sé si ustedes han estado pendientes de las noticias y las redes sociales, donde Elon Musk hace poco implantó dos personas en la corteza cerebral, y estas personas ahora, que son personas que no pueden mover su cuerpo, son capaces de mover un cursor en un computador y pueden, no sé, hacer todas las cosas que se pueden hacer con un computador, básicamente. Y esto lo hacen solamente con sus pensamientos. Entonces, eh, voy a llegar a eso, esperemos. Estamos como ya en el tiempo ya, Esteban, ¿o no? ¿Estamos bien? ¿Nos falta un poquito? Estamos bien. Díganos. Estamos bien, perfecto. Sí. Entonces, una interfaz cerebro-máquina es una vía de comunicación directa entre el sistema nervioso y un dispositivo externo, ¿cierto? Que puede ser, podría ser el propio cuerpo también, ¿cierto? Yo puedo reconectar, ¿cierto? Mi propio cuerpo al cerebro, y eso se ha hecho también. Y otra definición es que este es un sistema que transforma en tiempo real una señal del sistema nervioso central en instrucciones que controlan una salida artificial
que reemplaza, restaura, ¿cierto? Complementa o mejora la funcionalidad del sujeto usuario del sistema. Entonces, primero que nada, existen muchos y variados tipos de interfaces cerebro-máquina basados en distintos tipos de señales y efectores. Ya aquí esta clase o esta charla va a abordar un solo tipo en particular, ¿cierto? Que es a donde quiero llegar. Pero si vamos todavía a estar en lo general, lo que ocurre con esta interfase, ¿cierto? Es registro, una señal del cerebro, la proceso de alguna manera. Voy a ver si puedo aquí restaurar el, el puntero láser. Aquí entonces tengo mi sensor, esta señal la proceso, ¿cierto? La extraigo de ella características que me permiten tomar decisiones, ¿cierto? Esto es lo que se llama un algoritmo de traducción, ¿cierto? Y finalmente, cuando tomo la decisión, esta decisión va a un efector periférico, que puede ser, dijimos, un computador, puede ser una silla de ruedas, puede ser un brazo robótico, etcétera. Y esto es lo mismo que acabo de decirles, ¿cierto? Son los distintos componentes de una interfaz. Entonces, estos componentes existen en cualquier interfase que ustedes puedan tener. Entonces, las interfaces en general se van a clasificar, ¿ya? Clasificar de acuerdo a estos componentes. Entonces, aquí muy ampliamente, ¿cierto? Tenemos interfaces cerebro-máquina que son invasivas, como las de Neuralink, ¿cierto? Que ponemos los electrodos dentro de la corteza, o no invasivas, como un registro electroencefalográfico, ¿cierto? Donde no hay una entrada al cuerpo, ¿cierto? Al organismo. Y ahí también pueden haber un solo sitio de registro, múltiples sitios de registro, etcétera. Entonces, estas son clasificaciones muy básicas, pero que determinan importantemente el tipo de interfase, ¿cierto? Porque no es lo mismo que yo me ponga una toca de electroencefalografía a que me haga una cirugía para ponerme un chip literalmente en el cerebro, dentro del cerebro. Hay riesgos, ¿cierto? Asociados y también hay ventajas. Entonces, uno siempre quiere que los riesgos sean, o las ventajas sean superiores, ¿cierto? A los riesgos. Entonces, es algo bastante relevante, por eso lo traigo a colación. Y aquí entonces tenemos primero que nada los distintos tipos de registros, ¿cierto? Electroencefalografía, eh, no invasiva, ¿cierto? Pero con una resolución limitada y un rango de frecuencias limitado. La electrocorticografía es un sistema de registro que se hace inmediatamente encima de la corteza y eso tiene una resolución mucho mayor, ¿cierto? Pero tiene riesgos porque estamos, ¿cierto? Haciendo incisiones, estamos haciendo una cirugía. Y finalmente, los electrodos que van dentro de la corteza cerebral, que proporcionan espigas, o sea, potenciales de acción y potenciales de campo local, tienen una alta resolución, la más alta tal vez, ¿cierto? Pero un riesgo mayor, ¿cierto? Y muy importante, más allá del riesgo, digamos, de la cirugía o de la infección asociada, eh, tenemos dudas, ¿cierto?, de cuánto duran estos implantes en el cerebro, ¿cierto? ¿Cuánto duran? ¿Por cuánto tiempo pueden proveer una señal adecuada para lo que queremos usar? Y todo esto que le estoy contando sobre tomar registros de la corteza para controlar un dispositivo externo viene de experimentos hechos en el 1982. Entonces yo quiero recalcar esto porque es importante, ¿cierto? Se habla mucho actualmente en la neurotecnología de estos chips, de estas personas que pueden recuperar la capacidad de controlar, digamos, un cursor, ¿cierto? Aunque no puedan moverse con los pensamientos, como se dice, pero estos experimentos tienen, ¿cierto?, más de 40 años. Y son experimentos hechos en primate en su momento, donde un primate debe mover una palanquita, aquí esto ni siquiera es digital, ¿cierto? De aquí del centro, moviendo una palanca, tiene que mover esta mira, digamos, hacia distintos puntos en la periferia, ¿cierto? Una tarea que se llama centro-periferia. Y acá está el movimiento, en el fondo corresponde al movimiento del brazo del primate, y la gracia aquí está en que yo registro desde la corteza que controla el brazo, ¿cierto? Sería la corteza motora primaria, correspondiente al área de la mano y del brazo. Yo coloco electrodos, ¿cierto? Y lo que veo es que las neuronas de esa área disparan, acá está la tasa de disparo de las neuronas, ¿cierto? Antes de que empiece el movimiento. Son neuronas que van directamente de la corteza a las alfa-motoneuronas o al menos a las redes locales que rodean las alfa-motoneuronas que controlan la musculatura del brazo. Entonces, aquí hay una conexión casi directa
con el control muscular del brazo, en este caso, que es lo que nos interesa. Y ustedes ven aquí que cada fila aquí son potenciales de acción de esa neurona cortical y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 intentos, o sea, 6 movimientos y ustedes ven que muy consistentemente esta neurona dispara antes del movimiento, ¿cierto? El movimiento está en cero. Entonces, cuando ustedes hacen esto mismo para distintas direcciones, y aquí están las 8 direcciones donde el macaco mueve el brazo, ¿cierto? Cuando es instruido a moverlo, ustedes ven, acá están las respuestas de una misma neurona. Y ustedes ven que las respuestas son muy consistentes, ¿cierto? Cada vez que lo mueve en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección, esta neurona responde aumentando su tasa de descarga. En estas 3 direcciones, la neurona responde disminuyendo su tasa de descarga, y en esta dirección, la neurona no tiene ningún cambio en su tasa de descarga. Entonces, esto es muy relevante, ¿cierto? Porque tiene un correlato entre lo que pasa en el cerebro y lo que está haciendo el brazo. Y este es el principio sobre el cual operan la interfase cerebro-máquina, ¿cierto? En la interfase registra la neurona y si ve que aumentó la tasa de descarga, dice, ah, ok, está moviendo el brazo hacia arriba, ¿cierto? Pero aquí hay un problema. Y el problema es que si yo veo que aumenta la tasa de descarga, yo tengo en este caso una, dos, tres, cuatro direcciones posibles, ¿ya? Si veo que disminuyó la tasa de descarga, veo que hay 3 direcciones posibles. Y de hecho, lo más particular es que solamente cuando no cambio la tasa de descarga, tengo una sola dirección posible. O sea, esto es lo más informativo de toda esta información que hay acá, lo que me da más poder de predicción, ¿cierto? En el caso de yo querer construir una interfase cerebro-máquina con esto, porque mi interfase tiene que leer, ¿cierto?, la actividad neuronal y hacer una precisión buena, ¿cierto?, una buena predicción acerca de qué es lo que el individuo quiere hacer en su momento, cuál es el movimiento que va a hacer el individuo. Entonces, aquí una interfase cerebro-máquina con una neurona es pésima, ¿cierto? No nos sirve mucho. Sin embargo, cuando yo hago este mismo análisis, pero con múltiples neuronas, y hago una operación matemática para representar, se llama la preferencia de las neuronas, ¿ya? Pero no me interesa tanto cómo se genera, pero aquí cada rayo es la preferencia de una neurona. Y si yo hago la sumatoria vectorial de los rayos, obtengo estas flechas en rojo que hacen la predicción, que sería la predicción versus el movimiento real. Y aquí ustedes ven que la predicción es muy buena. Entonces, yo necesito un grupo de neuronas para hacer una predicción buena, y ahora sí tengo una interfase cerebro-máquina que funciona, ¿cierto? Que cada vez que yo piense en mover el brazo hacia arriba, el cursor del computador se mueve hacia arriba. Ese es como el corazón de la interfase de las que estamos viendo ahora actualmente, ¿ya? Estos conocimientos muy antiguos. Y esto ya se ha hecho en humanos hace bastante años, si no me equivoco, este paper es como el 96. Esta fue la primera persona implantada, entonces, en el área motora cortical del brazo, y que pudo controlar un cursor, ¿cierto?, en una pantalla. Y veamos aquí si el video ahora sí me funciona. Vamos a sacar el puntero láser y vamos a ver lo que hizo esta persona. Entonces, esto ya se ha hecho, esto está disponible comercialmente, digamos, pero como les dije antes, aquí lo importante es la evaluación de los riesgos versus las ventajas. Entonces, ¿cierto? La persona tiene que seguir lo que aparece, ¿cierto? Esta bolsita de dinero o el emoticón, ¿cierto? Y ustedes ven que el movimiento es como medio impreciso, es como un poquito, ¿ya? Y eso tiene sentido, porque en el fondo está moviendo el cursor, ¿cierto?, con una población muy limitada de neuronas. Nosotros movemos nuestros brazos, nuestras piernas, etcétera, con todas las neuronas del cerebro, virtualmente, ¿cierto?, que son literalmente billones, ¿ya? Entonces se entiende que se pierda la precisión. Este mismo principio se ha aplicado ahora en vez de un cursor, es un brazo robótico, ¿ya? Este es el mismo sistema, mismo equipo, y entonces ustedes ven la persona, que es una persona con lesión medular, y ustedes ven ahora que este mismo principio, exactamente el mismo, lo trasladamos en vez de un espacio en 2 dimensiones, un espacio en 3 dimensiones, ¿cierto? Y en este caso una mano robótica va a hacer el movimiento,
pero no es distinto en cuanto a principio de lo que acabamos de ver, ¿cierto? Adicionalmente tenemos, ¿cierto?, un movimiento adicional que es el agarre, ¿cierto? Y esta persona después efectivamente es capaz de tomar un vaso, por ejemplo, y llevárselo a la boca y beber eh, con este mismo sistema. Voy a ver si eso está al final o no. No creo que no está. Pero es el mismo principio aplicado, ¿cierto?, con un efector distinto que es un brazo robótico. Esto también tiene algunos años. Y el último que les quiero mostrar, ya para terminar, es uno donde no solamente registran el área motora cortical primaria, que sería el área de ejecución más bien de la parte motora de la corteza, sino que registran cortezas premotoras, ¿cierto? Entonces todo eso deberíamos verlo también en el diplomado. Y estas cortezas premotoras literalmente contienen la intención del movimiento. O sea, no codifican el movimiento, pero codifican el concepto del movimiento que yo quiero hacer. O sea, yo quiero mover la mano hacia arriba, yo quiero mover la mano hacia abajo. Y aquí ustedes ven potenciales de acción de la corteza de esta persona que también tiene un sistema muy parecido. Y aquí lo están calibrando, ¿cierto? El investigador le dice a la persona, imagine, ¿cierto?, que mueve su mano hacia la cabeza, o mueve su mano hacia su boca, o mueve su mano hacia el frente. Entonces, de esta forma, al igual que con los experimentos del macaco, ¿cierto?, nosotros tenemos una asociación entre la actividad neuronal y el movimiento que en este caso se pretende hacer. Es una persona parapléjica, no tiene cómo moverse, pero sí escucha bastante bien, ¿cierto? Se puede comunicar, entonces se le instruye que se imagine todos estos movimientos y a medida que se lo imagina, vamos entonces estableciendo cuáles son los patrones de actividad de esa neurona. Y una vez que uno hace eso, ¿cierto? Ahí está la persona, ahí se ve el implante. Esta persona llega a un nivel tal que puede controlar sus neuronas, literalmente. Él le dice silencio y él deja de disparar la neurona, le dice ahora fuego y él dispara su neurona. ¿Ya? Literalmente controla una neurona de la corteza, ¿cierto? Con las demás neuronas, ¿cierto? Con su voluntad, con su cerebro. Pero ese es el nivel que se puede llegar con este tipo de retroalimentación. Y ya para terminar, les muestro ahora que tengo toda esa información, ¿cierto? La persona puede ir y puede entonces hacer la misma tarea que vimos antes, ¿cierto? Pero con una precisión que yo diría un poquito mejor. Sigue siendo, ¿cierto? Siguen habiendo algunos problemas. Hay obviamente una dismetría ahí, porque el cerebro no está participando, ¿cierto? Entonces también parte de lo que esperamos ver. eh, Ahí se pasó, esa es la dimetría, pero claramente hay un avance importante si lo comparamos con lo que hablé recién. Pero insisto o no, estos son principios que se conocen hace bastante tiempo, entonces ahí hay una gran oportunidad, un desafío en encontrar más principios, ¿cierto?, sobre los cuales podemos basar nuevas neurotecnologías. Y yo creo que con eso ya termino. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Esteban, por la oportunidad de esta charla. No, al contrario, Rómulo, muchas gracias a ti por la presentación y por la actualización. Yo estoy lleno de preguntas, así que voy a, me voy a tomar la palabra antes de que, por favor, a las y los presentes, abajo hay un link que se llama preguntas y respuestas. Por favor, escriban ahí sus preguntas si es que tienen alguna duda o comentario y la vamos a- a mostrar a Rómulo para que la pueda contestar. Rómulo, yo tengo mm, dos preguntas. La primera, hace poco tiempo vi el video de el descubridor de las neuronas en espejo, que rompió muchos mitos diciendo cómo fue que en realidad las encontró, sino que fue algo sistemático. Y mi consulta va por el lado de si es que se busca potenciar a las neuronas en espejo para que el usuario, el paciente que está tetrapléjico, tetraparético, pueda generar el movimiento, por ejemplo, de ese brazo robótico que veíamos hace un rato.
Eh, Mira, muy buena la pregunta, porque justamente primero las neuronas espejo pueden ser consideradas parte del sistema motor, eh, porque de alguna forma representan, ¿cierto? Yo veo la acción del individuo, ese es el concepto de acción, ¿cierto? O sea, levanto el brazo, da lo mismo que él lo haga, ¿cierto? El concepto es levantar el brazo. Entonces, son neuronas del sistema motor y se cree que mucho de lo que hacemos, ¿cierto? Pasa por ese orden, ¿cierto? Primero yo tengo el concepto de movimiento y después lo transformo a una ejecución, ¿cierto? Ah, bueno, voy a levantar el brazo, qué sé yo, voy a extender la mano, toda la parte como más operativa, ejecutiva. Entonces, justamente el último paciente que mostré utiliza neuronas de este tipo, ya que no son neuronas espejo, podríamos discutir si son espejo o no, pero están más cercanas a lo que sería una neurona espejo. Entonces, es más fácil extraer la intención del sujeto, ¿cierto? Y digamos, de los detalles de articulación, de todo, que se encargue el sistema, hay un sistema que puede hacer eso. Entonces, actualmente podemos hacer robots muy buenos que pueden caminar, saltarse un montón de cosas, ¿cierto? Pero lo que necesitamos decirle es, oye, queremos ir para allá, ¿cierto? Queremos devolvernos, etcétera. Entonces, esa es una de las detecciones que está tomando actualmente el área. Entonces, ahí hay, una oportunidad de desarrollo bien importante y digamos, actualmente las cosas están yendo hacia allá. Oye, y mi segunda pregunta va por el lado de, la otra vez yo te hice una mala pregunta a la cual le diste una muy buena respuesta, que tenía que ver con cuál era el futuro. Y tú me dijiste, bueno, el futuro sería arreglar la médula que está rota, en comillas, que está lesionada, arreglar la lesión y no requerir nada externo. Pero en el intermedio me surgió la duda ahora que veía esta presentación, el intermedio, hasta cuando el ser humano logre recuperar la función de la médula espinal y o de alguna de las áreas cerebrales, ¿es la búsqueda de un exoesqueleto o es la búsqueda de un droide que cumpla la función que no puede hacer el ser humano? ¿Hacia dónde va como la mirada en este minuto? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que por mucho tiempo, claro, fue digamos, estaba todo enfocado en los exoesqueletos, ¿cierto? En que la persona recuperara el movimiento del brazo, o si no tenía brazo, un brazo robótico, ¿cierto? Y que fuera controlado, y que se ha hecho, ha funcionado, digamos, ha funcionado, siempre depende mucho de la lesión. Eh, yo creo que el énfasis ahora, al menos con uno de los grupos que lleva la delantera en esto, es utilizar en lo posible toda la infraestructura, por así llamarla, que queda, que está ahí, que todavía está activa. Entonces, claro, si tú tienes una lesión medular, por ejemplo, lo ideal es hacer una reconexión cerebro-médula, ¿ya? Y hacer un bypass que es electrónico, que es un computador en el fondo, ¿cierto? Eh, pero que utilice entonces lo que queda, todo lo remanente, eh, porque tiene varias ventajas. Primero, si tú logras eso, estás dándole un tremendo, digamos, estás mejorando la calidad de vida del paciente en todo aspecto, porque estás recuperando función muscular, estás previniendo la hipotrofia, la espasticidad, o sea, hay un montón de ventajas asociadas al hecho digamos, de tener activo nuevamente estas partes. Entonces, lo que hizo Cortina, y creo que lo hablamos de eso la vez anterior un poquito, es que él fue capaz de primero diseñar patrones de estimulación medular, que es un área que ha estado mucho tiempo ahí, pero nadie lo había hecho hasta ahora, que generan el patrón de marcha, ¿cierto? Que es un patrón relativamente simple, entre comillas, ¿cierto? Entonces, él fue capaz de generar un patrón de estimulación muy, muy individual, muy personal, digamos. De hecho, era individual de cada persona para generar el patrón de marcha de pierna y luego fue capaz de extraer con electrocorticografía, extraer de la corteza motora de la persona, corteza de miembros inferiores, eh, la intención de la persona de mover cadera, rodilla, tobillo. Y con eso, entonces, cuando detecta la intención, ahora va el registro, digamos, va al computador, se detecta la intención, va y coloca en la médula entonces el patrón de estimulación correspondiente a ese movimiento. Y las personas caminan, ya caminan con andador, qué sé yo, no pueden salir a correr, digamos,
pero pasaron de ser personas que están postradas literalmente, ¿cierto?, a ser personas que tienen un nivel de actividad física con todos los beneficios que eso implica, ¿cierto? Sabemos que la actividad física es súper importante para la mantención de todos los sistemas. Entonces, entonces, en este momento, sin poder hablar del futuro, el énfasis está ahí, como en esa parte. Ahora, eso no excluye, ¿cierto? Que no sé, pues, si pudiéramos manejar mentalmente un androide de esos de Boston Dynamics, por ejemplo, sería genial Ajá. también. O sea, podemos jugar Sí, un partido de fútbol, ¿cierto? A distancia. totalmente, totalmente. Sí. Mauricio Sandoval, por favor, uno de nuestros doctores del departamento, se va a hacer cargo ahí de preguntas. Rómulo, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, Mauricio, un gusto verte, un gusto saludarte. Muy interesante. Bueno, estoy bastante enterado de lo que tú estés trabajando porque siempre un poco metido ahí en el área de la neurociencia, entonces siguiendo siempre muy orgulloso de los logros. Así que felicitaciones nuevamente. Oye, a mí siempre me queda una duda de en qué punto podríamos nosotros empezar a cambiar esto por neurotransmisores. En vez de tanta fibra óptica, tanta conectividad biónica, en términos más fisiológicos, si podríamos replantear esto, Sí, sí. a modulaciones glutamatérgicas, GABAérgicas, que nos permitan una reconexión más fisiológica, más biológica. Sí, sí, esa interacción es difícil. Yo creo que tecnológicamente no somos capaces de hacer cosas tan chicas, digamos, como operar ese nivel. Y además que, claro, aquí la escala de complejidad ahí tú sabes, pues se Claro, aumenta exponencialmente. Entonces, esto de verdad, claro, es como una solución más simple a un problema que es súper complejo y que funciona porque sabemos que funciona, digamos, no porque alguien, digamos, lo pensó mucho, digamos, o llegó a un modelo. Entonces, no, definitivamente, definitivamente. Ahora, yo entiendo que hay, o hay intentos por lo menos de dispositivos implantables que liberen neurotransmisores. Pero ya, insisto, nuevamente seguimos en órdenes de magnitud que son superiores a cualquier claro, cosa. Entonces yo claro, pienso que hay una incapacidad, digamos, tecnológica importante para lograr eso. Pero es un poco lo que habíamos comentado con Esteban, claro, o sea, es mucho mejor regenerar un tejido, ¿cierto? Con su conectividad, digamos, intrincada, que digamos que poner los cables. Ahora, los circuitos se van acercando, pero no están cerca todavía de ese nivel de precisión que claro. necesitaría una televisión de ese tipo. Mm. Pero definitivamente, o sea, es lo que uno esperaría, lo que sería ideal. Claro, sí, porque estoy pensando yo en la capacidad de generación de las redes neuronales, que no ha avanzado mucho las generaciones en línea de las redes en el último tiempo. O sea, yo que recuerdo, partimos con conectar dos neuronas o simular esta red de dos neuronas, y en realidad no sé hasta qué punto hemos podido seguir avanzando en esta complejidad. En la parte tecnológica, ¿hay mayor conectividad o se están bypaseando el hecho de que haya interacciones neuronales o interneuronas entre medio, sino que tirando un cable más largo? Chuta, chuta. Mira, Sí, es que es en muy difícil. realidad, sí, es que en realidad esto viene de la medicina, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda. El coclear es perfecto, o sea, hay una teoría, todo, no hay problema. Pero la estimulación cerebral profunda, en el fondo, lo que se tenía era el modelo de circuito, de toda la conectividad de circuitos, ¿cierto? Corteza, estriado, globo pálido, etcétera. Entonces, de ahí, bueno, y ahí obviamente se sabían los neuromoduladores de la neurona de proyección, entonces tenía un modelo bastante bonito. Entonces, a partir de ese modelo dijeron, bueno, si eliminamos esta parte, ¿cierto? Debería haber una mejora. Entonces empezaron a hacer la lesión, ¿cierto? Que era el núcleo subtalámico. Hasta que un Claro, día dijeron, usaban estimulación para verificar si era el núcleo subtalámico. Entonces se dieron cuenta que con una estimulación de alta frecuencia el núcleo subtalámico se queda callado. Y era como una lesión, pero solamente que reversible porque podía parar. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué pasa si dejamos el electrodo puesto? Y lo dejaron puesto. Y funcionó y ahora es súper usado. Pero claro, el principio, digamos, viene del estudio justamente de la conectividad de los neurotransmisores, pero ujú, después totalmente empírico. Entonces, eh, no hay, digamos, no está considerado todo esto que tú dices, ¿cierto? O sea, ciertamente están operando ahí, están, ¿no? Eso es innegable claro, que están y que tienen parte en el efecto. Pero como mostré yo esa figurita, ¿cierto? Cuando ponéis el electrodo, agarráis todo, todo, todo.
fibra, neuronas de electrodo de proyección. este porte. El electrodo Eso, es de este exacto. Y tú lo único que modulas claro, el tamaño de esa esfera, pero estás agarrando todo. Entonces, no es trivial para nada, no es trivial para nada. Y estamos ahí, o sea, está ahí el desarrollo está ahí, digamos. Sí, porque No, hay hartos materiales no nuevos estamos también en... ahora que están ocupando los electrodos, unos materiales más flexibles, unos materiales un poco más conductores que los permite ser más pequeños. O sea, yo creo que Eso va para sí, cambiar un sí, poco. eso sí. Oye, O sea, eso es lo que hizo un poco los sí, Max ahora con sí, más canales, qué sé yo, Claro. ¿cierto? Una cirugía más rápida, que tal vez lo masifique un poco, pero no, la limitación es claramente de la parte celular, molecular, neuronal, Ujú. digamos, fisio. ¿No? Ahí está la limitación. Claro. Súper. Ghislaine, te voy a abrir el micrófono en un minutito. Déjame hacerle una pregunta a Rómulo que me surgió. Se supone que por segunda vez se está intentando, o se va a intentar hacer, un trasplante de cabeza a cuerpo, Ya. de cabeza a cuerpo humano, ¿sí? La primera vez el primer paciente se arrepintió porque se enamoró de una de las chicas que lo estaba tratando y decidió no hacer este experimento. Y supone que ahora en 2 años más debiera volver a realizarse. Eso, desde tu mirada, ¿tiene alguna lógica como esta podría ser la respuesta a estas lesiones eh, tremendas de las tetraplegias, tetraparesias? Chuta. Mira, yo creo que no. Yo creo que no. Porque reconstruir la circulación, o sea, no es que sea fácil, pero es posible, me imagino. Eh, Reconstruir lo mecánico, ¿cierto? La parte ósea, la parte muscular, ¿ya? Todo factible, pero pensando en lo que mencionó Mauricio recién, ¿cierto? Reconstruir la conectividad de Ujú, uno por un axón, no sé si eso, o sea, eso no es factible de partida así quirúrgicamente, y yo no sé claro. si lo haga espontáneamente, digamos, el organismo. No tengo idea. Entonces, yo lo veo, francamente, en este momento, con la tecnología actual, lo veo súper difícil. Ghislaine, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Fue sin querer, dice. Ya, Pero creo que había una pregunta de Mauricio, sí, Mauricio, de otro Mauricio, de otro Mauricio Mauricio. Sandoval, ahí si no apoyas con la pregunta. Sí, claro, por supuesto. De ahí Mauricio Reyes, de hecho, pregunta, ¿cuánto crees que falta para que este tipo de tecnología se masifique? ¿Sí? ¿Crees que en un futuro cercano se pueda generar este tipo de interfaz, tal vez controlada por un teléfono o un reloj inteligente? ¿No es cierto? Esa era la pregunta de Mauricio. Eh, sí, yo creo que justamente el esfuerzo de los Musk en ese sentido, que digamos que en lo científico no han habido avance, es justamente en el sentido de que es masificarlo, que puede ser algo masivo. Yo creo que eso va a traer más investigación o más experiencia y va a traer un avance, digamos, significativo en cuanto a la ciencia. Entonces, yo lo veo que es posible en un periodo de tiempo relativamente cercano que esto se masifique. Y justamente que se masifique también, claro, con el tipo, digamos, con celulares, con relojes inteligentes, con ese tipo de cosas. Pero cuando alguien encuentra algo que sea no invasivo y que tenga una resolución buena, digamos, eso va a ser, ahí va a ser, va a ocurrir digamos, este salto, o no sé cómo quieran llamarlo. Oye, Rómulo, queremos nuevamente agradecerte esta súper interesante charla que es como que uno queda como con gusto a poco, es como que faltó la mitad eh, por todas las posibilidades que surgen. Seguramente las y los participantes están con el cerebro, la cabeza llena de preguntas y eso es lo mejor cuando hay una actividad de este tipo, del que hace con preguntas, dudas, porque es lo que además va construyendo la experimentación y el aprendizaje a futuro. Lo que va a suceder después parte desde las preguntas y las dudas que pueden generarle a las personas, así como por qué cayó la manzana del árbol en el ejemplo burdo de Newton. Y solo comentar que este tipo de actividades, este tipo de conversaciones, este tipo de nivel de profundidad de conocimiento es lo que nos ha llamado a construir
el diplomado en fisiología humana con enfoque clínico, donde de la base más pura anátomo-fisiológica vamos a llegar a encontrarle la lógica a dos cosas importantes que yo vi por lo menos en atención primaria y en hospitales. Uno, tener la capacidad de entregar un aporte en una reunión clínica ante médicos, enfermeras, de los distintos profesionales que están reunidos de vez en cuando hablando de casos clínicos, y entregar un aporte con fundamento. Creo que es fundamental que las y los profesionales paramédicos, es decir, que no son los médicos, sino que tienen otras profesiones, tengan voz y voto en la forma en la que van a ser conducidos los futuros de nuestros usuarios, nuestros pacientes. Y para eso hay que tener fundamento, porque siempre el médico, el equipo que esté atendiendo va a preguntar por qué y para qué. Y esas respuestas son las que se van a responder, esas preguntas, perdón, se van a responder en el diplomado y además le va a permitir a quien tome nuestro diplomado, además de validarse en ese grupo en el que trabaje, generar espacios de conocimiento que va a aplicar en sus propios pacientes, usuarios, si los atiende en su consulta, si atiende en la casa, si atiende en algún centro de salud. Así que no me resta más que agradecer a todos los presentes, nuevamente a Rómulo, a Mauricio, que nos aportó ahí con el apoyo en las preguntas y esperamos verlas y verlos matriculados en nuestra diplomado que les aseguro que les va a entregar muchos aportes. Rómulo es uno de los docentes que va a participar en este diplomado y todos tienen un amplio conocimiento desde el punto de vista disciplinar y con aprendizajes en el extranjero y en el intranjero, como se dice por acá, a nivel nacional. Así que un abrazo para todas, para todos, muchas gracias. Rómulo, nos estaremos viendo, gracias Mauricio, y será un hasta pronto. Muchas gracias. Un gusto, Mauricio.